¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este comentario para el Evangelio del domingo cuarto de Adviento que celebraremos este 22 de diciembre de 2024. El texto del Evangelio tomado de San Lucas capítulo 1 versículos 39 a 45. Hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido. Y ahora sí, continuamos. Vamos a leer juntos el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esto pasamos al comentario sobre los matices del texto griego. En el relato encontramos verbos de movimiento en María, que aparecen aquí en el versículo 39 y comenzando el 40. Anastasa significa habiéndose puesto de pie o habiéndose levantado. Eporeuce significa que fue hacia la región montañosa de Judea. Tenemos en el versículo 40, Eiselzen, eistonoikon Zachariu, entró en la casa de Zacarías. Después tenemos otro verbo, espásato, que significa que saludó a Isabel, aunque ese ya no es un verbo de movimiento. Pero vemos cómo el texto del Evangelio lucano comienza enfatizando las acciones que realiza María inmediatamente después de aceptar ser la madre del Señor. Así que llevando a Jesús en su seno, María lo primero que hace es ir de inmediato a atender a su prima Isabel, que está en necesidad. De Isabel se enfatizan sus emociones y reacciones, así como su quedar llena del Espíritu Santo para profetizar, es decir, para decir palabras que Dios le inspira. Del niño Juan, en el seno de su madre Isabel, se subraya su gozo por la presencia del Mesías. Por eso el niño salta de gozo en el seno de su madre al escuchar que María está presente, y María lleva en su seno también a Jesús, al Mesías. La alabanza que Isabel dirige a María es una bendición, pero es un claro eco de la alabanza de Usías a Judith. Por tanto, hay una relación intertextual entre obras, entre la obra del Evangelio lucano y el libro de Judith. Tras referir a María lo que sintió en su seno, Isabel dirige a ella un macarismo, es decir, una bienaventuranza, por haber creído en lo anunciado a ella por parte del Señor. María confirma esto aún en medio de su humildad. Tenemos también la convergencia de los motivos subyacentes de los dos anuncios. El anuncio de que Zacarías será padre, comenzando el Evangelio de San Lucas,
y el anuncio a María de que será madre del Señor. Recordemos que Lucas va mostrando en forma paralela la historia del origen de Juan el Bautista y la historia del origen terrenal de Jesús. Y entonces esas dos escenas paralelas convergen ahora en el encuentro entre María e Isabel. Por eso hablo aquí de la convergencia de los motivos subyacentes de los dos anuncios. Hay una conexión entre la visitación y la anunciación. María está al centro de la escena. El salto gozoso del niño y las alusiones al Antiguo Testamento. Tenemos también las palabras reveladoras de Isabel y, como decíamos, la alusión a Judith 13:18. Isabel define a María en relación con el plan divino. María es presentada como modelo de fe y pues eso da origen también al Magnificat, que tiene una naturaleza de ser un himno, probablemente cantado por las comunidades de seguidores de Jesús en Judea, un himno que tiene muchos elementos sálmicos y que quizá pudo haber sido ese el origen del Magnificat, el origen histórico. Sobre el contexto literario, tenemos un marco narrativo. Lucas capítulo 1 muestra en cuadros paralelos, como les decía, el origen de Juan el Bautista y de Jesús. Nos presenta relativo a cada uno de ellos la anunciación de su nacimiento y el rol que cada uno tendrá dentro del pueblo de Israel. En cuanto a los contextos históricos y teológicos, expectativas mesiánicas diversas en la época. Había muchos judíos que esperaban un Mesías davídico, otros esperaban un Mesías escatológico del fin de los tiempos, otros esperaban un Mesías sacerdotal. Así que no todos los judíos de la época esperaban un mismo tipo de Mesías. Quizá incluso había otros judíos que esperaban más bien una era mesiánica en el pueblo y no tanto un Mesías individual. El texto de Lucas capítulos 1 y 2, que comúnmente llamamos Evangelio de la Infancia en Lucas, es en realidad una relectura teológica hecha desde criterios pospascuales que apunta al sentido del actuar de Dios en la historia. Por tanto, los capítulos 1 y 2 de San Lucas no son una crónica de acontecimientos históricos, sino una relectura teológica de la historia, de cómo Dios interviene en favor de su pueblo. El pasaje de la visitación se circunscribe a este marco general literario y teológico. La alabanza que Isabel dirige a María, como mencioné hace rato, es una bendición basada en la alabanza de Osías a Judith. Esto lo tenemos en Judith 13, versículos 18 al 20. El texto veterotestamentario dice: Querida amiga, que el Dios Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres. Bendito sea nuestro Dios que creó todo lo que existe y que te ayudó a cortarle la cabeza al comandante de nuestros enemigos. Jamás olvidaremos tu valentía. El poder de nuestro Dios será recordado para siempre. Que Dios te dé muchas riquezas y permita que tu nombre sea también recordado, porque pusiste tu vida en peligro para librarnos de nuestros enemigos. Gracias a Dios que pudiste llevar a cabo tu plan. Y con todo esto pasamos ahora al comentario. Tras referir a María lo que sintió en su seno, Isabel dirige a ella un macarismo, es decir, una bienaventuranza por haber creído en lo anunciado a ella por parte del Señor. El relato contiene una promesa para los lectores que creen en la intervención de Dios en la historia, lectores tanto de tiempos de San Lucas como lectores de toda la historia donde estamos incluidos también nosotros. Ellos, es decir, los lectores, también serán dichosos si creen en lo que Dios les anuncia mediante el Evangelio, la predicación y la vida de la Iglesia de la que forman parte. Con esto pasamos a las enseñanzas espirituales. Primera enseñanza, la disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios a ejemplo de María. El texto efectivamente nos muestra cómo María, una vez que lleva a Cristo en su seno, lo primero que hace es ponerse a disposición de alguien en necesidad.
va y asiste a su prima Isabel, pues María ha recibido el anuncio del ángel Gabriel que le dijo que Isabel ya llevaba 6 meses embarazada. María es la que toma la iniciativa de ir a atender a su prima Isabel y así ella se convierte para nosotros en un modelo a seguir. Tenemos que ser también personas disponibles para cumplir la voluntad de Dios, que es amar y servir a quien está en necesidad. Segunda enseñanza, la alegría de reconocer la obra de Dios en los demás, a ejemplo de María, Isabel y Juan el Bautista. Vemos que María se alegra porque Isabel está encinta. Isabel se alegra porque María, que lleva a Jesús en su seno, va a visitarla. Se queda sorprendida. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, desde el momento en que escucha el saludo de María, y Juan el Bautista, que lleva en su seno Isabel, se llenan de júbilo por la presencia de María y del Mesías. Y entonces se alegran por María. Por eso Isabel al final de nuestro pasaje dice, dichosa la que ha creído en lo que le fue anunciado de parte del Señor. Y así también Juan el Bautista se alegra de la presencia del Mesías, por tanto es una alegría mesiánica la que vive Juan, pero también lo hace en comunión con su madre y con la madre del Mesías, que es María. Finalmente, la tercera enseñanza, fe y confianza en las promesas de Dios, como lo expresa el texto. Así como el texto nos invita a alegrarnos por las obras que Dios realiza en otras personas, también se nos invita en este texto a crecer en fe, en confianza en Dios, porque sabemos que Dios cumple sus promesas. Procuremos siempre, en todo momento, recordar las promesas de Dios para con su pueblo. Dios nos ha prometido tantas cosas en Cristo y las va a realizar. Muchas de esas cosas ya las ha realizado y las sigue realizando, pero a veces estamos tan llenos de preocupaciones, de pensamientos de todo tipo, que no nos damos cuenta de cómo Dios está actuando en nuestra historia. De ahí que sea importantísimo que pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría para distinguir la acción de Dios en nuestra vida personal, en la vida de nuestra familia, en la vida de aquellos que conforman nuestro entorno y en la vida de todos los que configuramos una sociedad. Porque Dios siempre actúa, Dios siempre nos habla a través de otras personas, a través de acontecimientos, a través de situaciones. Ahí actúa siempre Dios. Pero necesitamos la sabiduría que solo el Espíritu Santo otorga a quienes se la piden para que podamos distinguir esas acciones de Dios, y eso va a ayudar a fortalecernos en nuestra confianza en las promesas de Dios. Con esto pasamos a la oración final. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al Evangelio que la liturgia nos propone para este cuarto domingo de Adviento, el domingo previo a la Navidad. Si te ha gustado este contenido, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido, un nuevo comentario a la palabra de Dios. Me despido esperando que todos ustedes gocen de salud, paz y bien. Hasta pronto.